Una y otra vez me he sentido desilusionado al ver la poca o ninguna respuesta de algunos asistentes ante mi insistencia de que confiesen con su boca que Jesús es el Señor y que comiencen una relación con Él iniciando con una oración. De igual manera, me he sentido desilusionado cuando una y otra vez desde el púlpito menciono sobre la importancia de esforzarnos por salir de nuestros pecados o por el intento de que algunos escuchen el llamado del Señor para servir en un ministerio de forma sistemática. Y me doy cuenta que algunos no hacen ni un pequeño esfuerzo, ni para corregir el error de una vida pecaminosa, ni para intentar servir al Señor. Me he preguntado, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué más puedo hacer? ¿Por qué la poca respuesta de algunas personas? ¿Por qué la resistencia? Esta semana, mientras me preparaba para el capítulo que hoy vamos a estudiar, me he sentido aliviado ante dicha carga, porque algunos de mis maestros referentes en sus libros me han abierto mis ojos para tener un punto de vista diferente. Lo que voy a decir, advierto, no es con motivo de darme por vencido, en ninguna manera. Sé que debo seguirme exigiendo y esforzando al máximo. Sin embargo, he concluido que no debo frustrarme más, que no debo desilusionarme más. Sobre todo por dos razones puntuales. La primera y poco importante. Uno de esos referentes narra que pasa por lo mismo, que su desilusión, que su desánimo es frecuente por la poca respuesta de su comunidad. Y no lo dice por retórica. Y ha tenido tantos éxitos en su vida ministerial que yo ni siquiera sueño alcanzar ninguno de ellos. Y pienso, si un hombre de esa talla dice sentirse como yo, ¿por qué voy yo a desilusionarme? Pero dije que dos razones y la menos importante la he dicho ya. Ahora les diré la más importante. Es que al pensar en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, hablo del Cristo encarnado, hablo en su posición de predicador, de maestro y de orador. Era elocuente, convincente, ilustraba sus palabras con milagros que solo el Hijo de Dios podía llevar a cabo. Y aún así, no pocos lo rechazaban abiertamente, con total displicencia. Así que, al pensar en esos dos argumentos, ahora debo concluir. Concluir mi postura hacia esa desilusión personal. El rechazo de las personas al mensaje del Señor Jesús solo demuestra el fracaso de ellos,
no el fracaso del mensaje. Y finalmente, tampoco necesariamente refleja mi rechazo como predicador. Así que si no fui claro, ahora voy a repetirlo. Que algunos de ustedes se resistan a levantar su mano y hacer la oración para confesar con su boca que Jesús es el Señor. Que algunos de ustedes no muevan un dedo para salir de sus actos pecaminosos, cualesquiera sean. Y que algunos de ustedes, por más que yo hable sobre lo importante e indispensable de servir en un ministerio sistemático, ustedes no lo hacen. No es ni el fracaso del Evangelio, ni necesariamente mi fracaso como predicador. Muy seguramente es por vuestro propio fracaso. Todo esto en honor a que recordarán que en media semana los que vinieron, los que no, bueno, los que vinieron en media semana recordarán que yo sugerí que bien podíamos dividir el Evangelio de Mateo en capítulos con números romanos, con algunos títulos, como por ejemplo, las credenciales del Mesías, luego la evidencia del Mesías, hablando de sus milagros, luego la filosofía del reino del Mesías, hablando de las bienaventuranzas y algo así, y que el capítulo 11 y 12, que empezamos a estudiar en media semana, le llamaríamos reacciones a la evidencia presentada. ¿Por qué? Porque Mateo obviamente lleva una metodología, es muy sistemático, muy ordenado, y nos lleva con tal orden que yo creo que estamos asimilando de mejor forma el libro completo. En ese orden presenta en estos dos capítulos las reacciones de distintos grupos a la evidencia presentada de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que la primera reacción o el primer grupo estaba Juan el Bautista dirigiéndolo, porque dudó. Y hablamos sobre esto. Diría yo, después de haberlo estudiado, que aun cuando es un grave problema, no era tan grave en el sentido de que fácilmente podía corregirlo, corrigió, y lo mismo deberíamos hacer nosotros. Pero la reacción que vamos a ver hoy, muy grave y con tan grande condena, que debería preocuparnos. Preocuparnos si usted o yo estamos en el grupo de los que rechazaron al Señor. Ahora, si usted dice, no, yo no rechazo el Evangelio. No, ¿cómo no? Sí lo rechaza. Si usted es de los que no quieren confesar a Jesús con su boca, usted lo está rechazando. Si usted es una de esas personas que no está haciendo ni un pequeño esfuerzo para salir del pecado o los pecados en los que nos hemos enredado, usted está rechazando la voluntad de Él. Y si usted es de esas personas que no tiene interés en servir al Señor en forma sistemática en un ministerio, si sirviera que yo lo grite, se lo grito. Eso es rechazar abierta y displicentemente el llamado que Él ha hecho a su corazón, porque yo no puse en su corazón la necesidad de servir. Y por eso digo, preocupante sería si usted o yo estamos en este grupo. Pero eso y más vamos a estudiar en el estudio de hoy titulado Advertencia para los que rechazan. Vayan a Mateo capítulo 11.
Mateo capítulo 11, advertencia para los que rechazan el Evangelio. Capítulo 11, vamos hasta el versículo 20. ¿Listas sus Biblias? Capítulo 11, versículo 20. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Pare. Debemos sobreentender que ciudades es la forma retórica para referirse a los habitantes de esas ciudades. Y la queja es: allí he hecho cantidad de milagros, suficiente evidencia, y no han querido arrepentirse. Es decir, han rechazado el mensaje. Sigue, verso 21. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Detengámonos. Significa que en Betsaida y en Corazín, nuestro Señor no solo hizo cantidad de milagros, en el lenguaje de Mateo, suficiente evidencia presentada, sino que además cantidad de sermones predicados por Él, no por un neófito instructor de la Biblia como yo, por Él, el más elocuente, el más grande orador jamás soñado. Pero igual lo rechazaron. Milagros y mensajes, que si estos hubiesen sido hechos o predicados en Tiro y en Sidón, dice que allí habría existido una mejor respuesta. Verso 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Es decir, entre mayor evidencia y mayor privilegio, mayor juicio. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy Sodoma. Deténgase. Revisando el contexto histórico, en Capernaum no había una depravación de inmoralidad sexual extrema como sucedió en Sodoma, y que por eso vino tan grave juicio y descendió fuego y azufre. Entonces cabe preguntar, bueno, ¿y si en Capernaum no hubo tanta depravación, por qué el juicio va a ser igual o peor? Porque había un pecado, en este caso, que él dice que es peor. No es que haya una escala, y vamos a decir esto es peor que lo otro. Solo está diciendo que la condición de rebelión en Capernaum es más enfermiza que la de Sodoma. ¿Y cuál era la condición histórica de Capernaum? Su orgullo intelectual. A pesar de que el Mesías demostró con suficiente evidencia ser quien decía él ser, a ellos les importó un comino. Igual lo rechazaron. Verso 24. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bien, oremos. Señor, ruego que tu gracia nos hable y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué un corazón tan duro?
¿qué es lo que sucede en la vida de las personas? Quiero ser específico. Me encantaría bajarme del púlpito y que pudieran responderme a aquellos de ustedes que han venido 5 o 10 veces a escuchar. Sí, sé bien que no vinieron por iniciativa o por entusiasmo propio. Sé bien que vinieron a sentarse por deporte o por obligatoriedad familiar o por alguna casualidad. Pero ya vinieron 5 o 10 veces. Y quisiera preguntarles, ¿por qué se resisten tanto? ¿Por qué la dureza de su corazón a no empezar una oración en la que confiesa con su boca que Jesús es el Señor? Supongo que usted me dirá, bueno, es que tengo algunos prejuicios, no estoy seguro, no creo del todo en lo que usted dice o en esta comunidad. Bien para el que viene por primera vez, pero a usted que ya vino 5 o 10 veces, le pregunto con respeto, ¿por qué entonces regresa? ¿No le parece que una persona con una pizca de sensatez buscaría un púlpito o una comunidad en la que sí tenga confianza y en la que sí crea que tiene un mensaje acertado? ¿Qué extraña persona es usted? No cree, no confía, pero sigue estando allí. ¿Por qué un corazón tan duro? Su estilo de vida que no quiere rendirlo al Señor, bueno, eso es rechazar su señorío. Pero en fin, también me gustaría preguntarles a aquellos que saben que su estilo de vida es pecaminoso. Sí, ya sé que todos tenemos pecados en nuestras vidas, pero hay una diferencia entre el que está con un plan correctivo, con una lucha permanente para dejar el error, y aquella persona que se ha acomodado al error. ¿Por qué la frialdad de su corazón? ¿Por qué su indiferencia y su rechazo a someternos al señorío de Cristo? Y quisiera que me pregunten, que me respondan todos los que al terminar este culto, después de estar años aquí, siguen sin un ministerio sistemático y se irán a sus casas o a los lugares de paseo o de compras sin sentir pero ni un poquito de culpa de su rechazo a servir al prójimo. Sin un poquito. Y por favor, no se excusen en esos involucramientos de vez en cuando. Oh, sí, mire lo que yo aquí. Por Dios. Esto es entre usted y Dios. Usted sabe que si no hay un compromiso, si no hay una entrega, todo lo demás raya a una apariencia religiosa, buena para muy poco. Y yo quisiera preguntarles, ¿por qué la dureza? Bueno, mientras he estado preguntándome todo eso e imaginando respuestas, este pasaje me deja saber las virtudes para no rechazar el mensaje. Y concluyo que esas personas que se resisten, obviamente, no tienen estas virtudes. Pero
no lo interpretemos, vayamos directo al pasaje. Vean verso 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los sabios entendidos y quiénes son los niños? ¿Y por qué el Señor Jesús está diciendo que bueno, que los sabios y entendidos no entienden nada? Bien, por supuesto que sabios y entendidos fue una frase sarcástica con la que el Señor se refirió a los que son inteligentes en su propia opinión, o dicho en nuestro español, a los que se creen inteligentes. Aquellos que confían en sabiduría humana, menospreciando la sabiduría de Dios. Ahora, debo acotar, no existe sabiduría humana. Es una forma de referirme al rechazo de la sabiduría. Se los explico. La definición de sabiduría es el temor a Dios. Significa entonces que sin temor a Dios no existe sabiduría. Está claro. Lo que sucede es que los sabios y entendidos, entre comillas, ellos se creen sabios y ellos se creen entendidos. Entonces, ¿cuál sería la sabiduría humana? Sería aquella que rechaza a Dios, pero que creen ser sabios o que se creen ser inteligentes. El problema con estas personas no es la inteligencia ni la capacidad mental, que probablemente la tengan. El problema con estas personas, y muy grave, es su orgullo, que se traduce en falta de humildad y exceso de arrogancia. Sí, con esto acabo de decir que aquellos que no quieren confesar con su boca tienen falta de humildad, exceso de arrogancia. Aquellos que no quieren empezar un plan para corregir su vida es falta de humildad, exceso de arrogancia. Aquellos que no quieren involucrarse es exactamente igual. No es que estén faltos de inteligencia, están sobrados de arrogancia. La inteligencia es un regalo de Dios. Sí, es un don. Pero cuando se pervierte por el orgullo, entonces se traduce en la barrera para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque con inteligencia, con argumentos, refutan, justifican, se excusan y rechazan ¿qué? Confesar con su boca que Jesús es Dios. Rechazan el inicio de un proceso correctivo. Rechazan el servicio sistemático. Y entiendan, el servicio sistemático es el llamado espiritual, es el llamado que el Espíritu Santo les está haciendo desde hace ratos. Pero lo rechazan, tienen razones. Y seguramente si yo me hubiese bajado del púlpito y hubiese averiguado, tendrían argumentos, serían tan hábiles respondiendo y justificándose que en su orgullo están pensando, predicador, lo humillaríamos. A mí, ya no. Hasta antes de este estudio sí me hubiese sentido humillado. Hoy concluyo que no es mi fracaso como orador, es el suyo delante del Señor. Porque ante quien usted se resiste es ante Él. Yo asumo que todos los presentes
han ya tomado la decisión y que quizás 3 o 4 no. Yo asumo que todos estamos luchando para honrar a Dios con nuestro estilo de vida y que todos tenemos pasión por servirlo. No se trata de capacidad mental, se trata de actitud hacia lo espiritual. Y la única actitud aceptable al respecto es humildad. Es que por ello es que ocupa la figura de un niño. Sabios y entendidos en contraste con los niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen argumentos. Los niños solo dicen sí o no. Los niños son más honestos de lo que hay en su corazón. No, no quiero. O sí, lo haré. No tienen justificaciones. Nosotros los adultos les enseñamos a justificarse. Y tampoco muestran orgullo. Son humildes. Seguramente esta es una de las razones por la que los que tienen mucho dinero, los famosos, los poderosos o talentosos, a menudo son de tan duro corazón. Están entre los sabios y entendidos y no se dan cuenta que su ventaja, me refiero a que su ventaja sería su talento o su influencia o su dinero. Pero resulta que esa ventaja se ha convertido en su verdugo. Por ello es su orgullo. Por ello les es tan difícil confesar con su boca. Por ello les es tan difícil ceder. No tienen humildad. Luego dice el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid es paralelo a creer. Y es la idea de someterse al señorío de Cristo. Para ilustrarlo, de la misma forma que tener hambre es paralelo a tener sed, pues venir es paralelo a haber creído. Cuando venimos a Él es porque hemos creído en Él. Si hemos creído en Él, hemos dejado nuestro orgullo intelectual y con humildad estamos obedeciendo el llamado de venir. ¿Cuántas veces habrán escuchado a este o a cualquier otro predicador invitándole: venga a Él, venga al llamado que el Señor le está haciendo, acepte el ministerio al que Dios le está llamando, acepte su señorío y aun cuando es difícil salga de ese error, empiece cuando menos el proceso para salir. Pero no vienen. La mujer en el pozo lo ilustra bien. Nuestro Señor le dijo: si supieras quién te está hablando, le pedirías de beber y nunca volverías a tener sed, porque tendrías acceso a una fuente que brota vida para vida eterna. Bueno, ella finalmente dejó su orgullo, porque sí argumentó,
Al principio estuvo igual que usted o que yo. ¿Y dónde vamos a adorar? ¿Y quién sos? Siendo judío, ¿cómo me pedís agua? Tenía cantidad de justificaciones o explicaciones, igual que usted. Pero luego rindió su voluntad y aceptó el señorío de Cristo. Es que a la falta de humildad que dijimos en el punto anterior, le suman la falta de disposición para venir al Señor Jesús. La presentación de excusas, la repetición de argumentos, solo grita, 1, orgullo, y 2, falta de disposición para no venir a Él. ¿Han notado el caso curioso de que nuestro Señor nos llama ovejas? Y hay que pensar cómo son esos animalitos. Bueno, esos animalitos son humildes, son dependientes y por naturaleza escuchan la voz de su pastor y la siguen. Por naturaleza, aunque algunos son ovejas difíciles y no escuchan o se salen del redil. Pero por lo general, estos animalitos son así, humildes, dependientes y obedecen. Por eso el Señor nos llamó que nosotros somos como ovejas. Ahora, les pregunto, ¿qué otro animal ocupa el Señor para comparar nuestra vida? ¿Alguien recuerda? ¿Perdón? ¿Cabras? Bueno, no, las cabras son más bien los que no quieren ser ovejas, pero no las ovejas. No, dice que deberíamos ser como palomas. No, dice que vamos a tomar fuerzas como el águila si confiamos en él. Hermana Evelyn. Bueno, sonrío porque en el primer culto igual costó trabajo que recordaran el otro animalito con el que nos compara. O quizás no nos gusta recordar. Nos dice como el mulo. El proverbista dijo, no seáis como el mulo. Ahora, yo pregunto, pero ¿y por qué no recordar como el mulo? Si es un animal fuerte. Es un animal preciado por sus amos. Aquellos que cuentan con un mulo en la campiña, cuentan con una fortaleza. Entonces, ¿por qué será que ustedes y yo no recordamos que nos compara como el mulo? Y de hecho también pregunto, ¿y por qué nos compara como el mulo? ¿Perdón? Por tercos. Porque los mulos son tercos. No he tenido la experiencia, ni quiero tenerla, de intentar mover a un mulo contra su voluntad. Pero si las películas tienen razón, qué animales más tercos, ¿no? Les pegan, les jalan y ellos no se mueven. Son terriblemente tercos. Bueno, el punto es este. Yo estoy bien lejos de quererles ofender. Al contrario, como predicador, sé que debo hacerles sentir bien. Pero la Biblia es quien está diciendo que nos portamos como mulos. Así que si se ofende a alguno, oféndase igual porque usted ha estado ofendiendo al Señor. ¿En qué? Estoy diciendo que cada vez que usted rechaza la invitación para confesar con su boca que Jesús es el Señor, la terquedad lo está abrazando.
que cada vez que usted se niega a empezar el proceso para salir de una vida pecaminosa, usted está como un mulo. Y que lo mismo sucede a todos aquellos que espero que me recuerden más tarde, cuando estén descansando en casa o yendo de paseo o gastando dinero en algún restaurante. Por favor, recuérdenme que yo insinué que su terquedad es extrema porque se sienten cómodos haciendo eso, sabiendo que deberían servir al Señor, pero igual no lo hacen. No es el fracaso del Evangelio, ni tampoco es mi fracaso más. Es porque ustedes no quieren venir al llamado del Señor. Tengo permiso de Él, así es que con mayor libertad voy a explicar o voy a ilustrarlo. Hace unas semanas, cuando el pastor Chuck estuvo con nosotros, y yo le pregunté sobre el retiro, porque la última vez que había estado en el país, él me dijo: Carlos, no te imaginas cómo ansío retirarme de mi trabajo para poder dedicarle tiempo al Señor. Y bueno, esta otra vez que vino ya venía retirado. Y yo le pregunté aparte: Chuck, ¿y cómo estás? ¿Y qué pasó con tu trabajo? No, ya me retiré. Lo hice antes porque quería servir al Señor y recibí un poco menos de dinero, pero estoy re feliz. Tomo 1 o 2 horas como instructor, me pagan bien, pero ahora puedo hacer lo que el Señor me llamó a hacer. Puedo predicar, puedo ir a los viajes misioneros y estoy viviendo, me dijo, la mejor etapa de mi vida. Y yo le pregunté aquí por ello, pero cuando terminó el culto, un amigo se me acercó y me dijo: ¿a qué hora vengo mañana? Necesito compartirte algo. Y cuando vino, en realidad fue bastante corto. Me dijo: ¿te acordás que yo te mencioné exactamente lo mismo que ese pastor? ¿Qué? Que yo me quería retirar pronto porque yo quería servir y yo quería acompañarte cuando ibas a las misiones, y que yo quería dedicar mi vida y que ya había trabajado suficiente, que ya tenía los ahorros. Sí, lo había olvidado, pero ya me acordé. Bueno, no tienes idea cómo el Señor habló conmigo. Estoy avergonzado. Eso pasó ya hace 4 años, me dijo, y sigo sin retirarme. Y ahora, sí, tengo más dinero, con mi familia destruida, con mi salud destruida. Es como si ya no tengo tiempo, me dijo. Fui un terco al llamado que el Señor me hizo. Y te vine a decir porque quisiera que ores conmigo y que me digas qué hago. ¿Para dónde me voy? Lo triste es que ya no es mucho lo que puede hacer, porque su enfermedad no le permite hacer mucho. Así que qué triste es escuchar ese llamado, finalmente dejar ese orgullo y finalmente ser humilde cuando ya no tenés energías, cuando tu familia se hizo pedazos, por no haber querido ser humilde y venir al llamado de Dios cuando lo hizo. El verso 28
Sigue. No, el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pare ahí. Pero si nos ha venido diciendo en los capítulos anteriores que el que no tome su cruz no es digno, y que el ministerio iba a implicar adversidades, pero ahora resulta que nos está diciendo que si finalmente recibimos el mensaje y lo aceptamos, pues el yugo es fácil y la carga es ligera. ¿Qué? ¿No hay contradicción en esto? En lo absoluto. Para entenderlo hay que entender el asunto del yugo. Supongo que nosotros, por ser citadinos, se nos dificulta asimilar lo que esto significa, pero atentos. El yugo es una herramienta de trabajo que hace que ese animal de carga, el buey, su carga se aligere, se aliviana. Por dos razones. Primero, porque le ayuda a otro. Y segundo, porque no tiene que pensar si está haciendo el trabajo bien o no, porque tiene alguien que lo está dirigiendo. Entonces, su trabajo se mitiga, su carga se hace liviana. Y de paso, tengo con quién ir platicando. Pues a eso se refería en forma ilustrativa el Señor cuando dice que los que nos pongamos el yugo de Él. ¿Qué significa el yugo de Él? Significa los que bajemos nuestro orgullo, nuestra cerviz, y que con humildad dejemos que el yugo de Él nos guíe. ¿Por qué? Porque ¿quién es el compañero en este caso? Es su palabra. Ya no vamos a tener que ir en una dirección, porque no se puede ir en direcciones contrarias cuando tiene un yugo. No hay forma. Eso significa que Él nos va a estar guiando, y que como Él nos va a estar guiando, nuestra carga se va a mitigar y la dirección viene de Él. Pero que nosotros debemos con humildad y con mansedumbre, como Él es, dice que lo imitemos a Él, ponernos ese yugo. Ahora, en simple español, ¿qué significaría ponerme ese yugo? Bueno, con humildad. Confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Con humildad decirle: Señor, reconozco que esto es un pecado en mi vida y que voy a cambiarlo. Me arrepiento y te pido el coraje y la guía. Me voy a poner tu yugo. Voy a hacer lo que haya que hacer porque es tu voluntad. Y lo mismo con el llamado al ministerio. Acepto que es tu voluntad que yo ponga un poco de mi vida para servirte, para que el prójimo se vea beneficiado por lo que yo hice, para que otra persona tenga acceso al Evangelio de Jesucristo, porque yo humildemente estoy aceptando lo que ahí dice. Bien, sé que no soy un buen instructor, pero me imagino que debido al tema que hoy hemos estudiado, no necesitaban un buen instructor, solo alguien que les recordara cosas que ya saben. Porque los que no han hecho la oración
ya sabían, a no ser que venga por primera vez, que debían dar el paso de fe. Los que están sin una acción correctiva en su vida, ya lo sabían, pero se resistían. Se los he recordado. Y los que están sin servir al Señor, lo sabían. ¿Qué? Les pregunto, estaría bien, porque les dije al principio que una y otra vez me desilusiono y me pregunto, ¿qué hago? ¿Sería que funcionaría si hago algo extra hoy? Porque estoy pensando que quizás puede funcionar si voy y les pregunto a aquellos de ustedes que creo no han hecho la oración, ¿quiere hacerla? A ver cuántos argumentos presenta. Me gustaría preguntarles a los que no han querido hacer una corrección en sus vidas, ¿por qué no, hermano, viene conmigo y hacemos una oración y se compromete a empezar hoy? Y me gustaría a los que no están sirviendo decirle nombre por nombre, ¿qué estás esperando? ¿Llegar a la posición de mi amigo cuya enfermedad ahora le imposibilita salir? Ahora que su familia está hecha a pedazos. Y me pregunto qué respuestas darían. Qué emocionante sería saber que algunos de ustedes, o muchos de ustedes, dijeran que ya basta, predicador, ya entendí. Esta vez no voy a ser un mulo. Pero eso es entre usted y Dios. Vamos a orar.